Bienvenido a este videocurso sobre cómo publicar su libro en Amazon, tanto en digital como con la posibilidad de que también sea en papel. En los últimos años el mercado de los libros ha experimentado grandes cambios. Quizá solamente los grandes autores, los que tienen un nombre consolidado, han seguido vendiendo con cifras como las anteriores. Los demás hemos tenido que contentarnos con ver disminuidas nuestras ventas, los anticipos por supuesto, y también a veces dificultad para publicar con una editorial de renombre. Esto ha abierto la puerta aún más a una posibilidad que ya existía hace unos años, que es publicar nuestro libro directamente, en modo personal, en la plataforma que existe para Amazon, para Kindle, que se denomina KDP. Bueno, lo importante de esta plataforma es que nos permitirá no solamente publicar nuestro libro, haciendo todas las pruebas necesarias, creando una portada, comprobando que funciona perfectamente el texto para los dispositivos de lectura digital, sino que también nos permitirá hacer una promoción directa de nuestra obra, de la que obtendremos hasta un 70% de beneficio sobre el precio de venta al público. Esto evidentemente es muy distinto a lo que sucede con las editoriales tradicionales, pero podemos considerar que la publicación en Amazon es un complemento, porque ha habido muchos casos de autores que han conseguido mucha difusión en Amazon y después han pasado a las editoriales tradicionales. Es decir, que podemos entender la publicación, la autopublicación en Amazon como una forma de prepararnos también para la publicación en otras editoriales en papel tradicionales, porque ya haya quedado demostrada la valía de nuestra obra. Evidentemente, nosotros queremos difundir nuestros conocimientos, queremos que lo que hemos creado, lo que hemos escrito, se difunda, y esto, plataformas como Amazon lo hacen posible. Antes de entrar en otras cuestiones, vamos a echar un vistazo a la página de internet de KDP, Kindle Direct Publishing. Es la plataforma que Amazon utiliza para la publicación de sus libros digitales. Escribiremos en la ventana del navegador KDP y posteriormente accederemos a la página en español. Vemos que en la parte superior de la ventana aparece el enlace a un vídeo, que luego veremos completo, es corto, y que nos habla de las bondades del sistema de publicación de Amazon. Sobre todo también lo rápido que es, lo directo que es, lo sencillo, y todo esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque es lo esencial por lo que podemos decidir publicar en esta plataforma. En la página se nos habla de cuestiones como poner el libro a la venta, ganar más dinero proporcionalmente que en las editoriales tradicionales, tener siempre el control del libro, porque los derechos siempre los mantendremos y podremos retirar el libro de la plataforma cuando lo deseemos. También se contempla la posibilidad de publicar en papel, bajo demanda. Esto es muy importante porque hay lectores que todavía no están completamente adaptados a la lectura en dispositivos digitales. Y por último, en la línea inferior, se nos propone descubrir lo fácil que es publicar con Amazon. Por un lado, es cierto que es fácil publicar un libro con Amazon, pero hay que conocer una serie de pautas muy importantes para conseguir que el libro tenga la visibilidad adecuada, se consiga encontrar en la página web de Amazon cuando se hagan las búsquedas y además cumpla las expectativas de nuestros potenciales lectores. Si es así, conseguiremos unas ventas adecuadas a lo que esperamos, si no, será muy difícil que lo logremos. A la derecha de la ventana vemos que hay en la parte superior dos botones, iniciar sesión y registrarse. Es necesario tener una cuenta en Amazon, que podremos disponer de ella ya previamente. Si uno compra habitualmente en Amazon, quizá ya la posea, y si no, deberemos registrarnos, pero esto lo haremos después. Debajo de estos botones vemos que hay una lista de tipos de libros que se pueden publicar en digital en KDP. Sobre todo nos interesan dos: educación y libros de texto, son quizá los más evidentes para nuestra asociación de autores científico-técnicos y académicos, pero también literatura y ficción. No olvidemos que muchos de nuestros socios también tienen interés en otro tipo de libros no directamente relacionados con el mundo científico o técnico. Si pinchamos en el enlace literatura y ficción, nos llevará a una página donde, pues hay una serie de comentarios, por ejemplo, de personas que han utilizado el sistema y están muy satisfechas, cosa que es lógica porque esta página es promocional de la propia plataforma.
se nos informa de que la publicación en Amazon es lógicamente gratuita, que van a poner a nuestra disposición programas para poder transformar el libro que tenemos en nuestro procesador de textos en el formato adecuado para Kindle y para el resto de dispositivos, que nos permitirá hacer un seguimiento de nuestras ventas directo, sin intermediarios, y también que existe una serie de herramientas de marketing que podremos utilizar para que nuestro libro tenga más visibilidad. La otra opción que nos interesa es la de educación y libros de texto. En este caso, al pinchar en el enlace, vamos a una página donde nos habla de que podemos publicar el libro en digital, libro electrónico, también libros impresos, audiolibros, vídeos. Todo esto es muy interesante porque Amazon, no lo olvidemos, es la tienda más grande del mundo. Pero también puede ocurrir que nos desvíe de nuestro objetivo principal. Y nuestro objetivo principal está muy claro, es publicar nuestro libro. Si vamos bajando en la página, iremos viendo pues también comentarios de personas satisfechas con la autopublicación en Amazon y cómo esta plataforma es muy adecuada para lo que queremos hacer. Cuando se decide publicar un libro en Amazon, hay que aceptar una serie de condiciones, un contrato de publicación. Este contrato de Amazon es bastante extenso. Yo le recomiendo que lo lea y vea si les resulta correcto o no lo que se plantea en él. Al margen del contrato de Amazon, hay dos cuestiones que conviene aclarar. Una es el ISBN. En los libros digitales, Amazon nos asignará un número equivalente al ISBN que será válido a todos los efectos para la plataforma de Internet. En los libros de impresión por demanda, en papel, sí nos asignará un ISBN gratuito. En lugar de tener que ir nosotros físicamente a la oficina del ISBN y registrar el libro, eso lo hará Amazon por nosotros. La otra cuestión es el depósito legal. Los libros digitales no requieren depósito legal, pero tradicionalmente los libros en papel sí lo requieren. En el caso de la impresión bajo demanda, me puse en contacto con la Oficina Española del Depósito Legal y me confirmaron que no es necesario hacer el depósito legal de un libro que sea impreso bajo demanda. Eso es lo que hoy dice nuestra ley. Por último, hay que tener también en cuenta las cuestiones fiscales. Si vendemos un libro, ya sea a través de Amazon o de cualquier otra plataforma, siempre tendremos que incluir los ingresos en nuestra declaración. Esto, ya digo, es válido para cualquier tipo de venta de libro. Por otra parte, siendo como somos autores, debemos respetar escrupulosamente los derechos de autor si tenemos, por ejemplo, una imagen que hemos incluido en nuestro libro o algún fragmento que no nos corresponde. Esto puede hacerse tanto con obras de dominio público, obras de los que poseamos los derechos o que nos hayan cedido los autores de estos derechos. Simplemente tengámoslo en cuenta porque conocemos la importancia del respeto a los derechos de autor. Bueno, y has hecho lo más difícil. O tal vez no. Escribir el libro es algo que tenías bajo control. Pero ¿publicarlo? De eso no entiendes. Ni de cartas de presentación, buscar a gente y demás. Eres escritor, no una editorial. Llevas tiempo soñando con que tu libro llegue al público y también con dejar el trabajo. Ya sabes, ese sueño que tienes cuando echas una siesta mientras escribes. No debería ser tan difícil hacer tu sueño realidad. ¿No sería genial encontrar una manera fácil, clara y gratis? Es justo lo que te ofrece Kindle Direct Publishing de Amazon. Escribes la descripción de tu libro, porque a fin de cuentas tú eres el autor, y eliges en qué categorías aparecerá el libro para que a los lectores les sea más fácil encontrarlo. Tú decides. Tú lo decides todo, desde el contenido hasta el precio. ¿Y sabías que tardará solo sobre un día en aparecer en la tienda Kindle? Sí, es alucinante. No años, ni meses, ni siquiera semanas. Estará junto a los de tus escritores favoritos, a disposición de lectores de todo el mundo. Y no te lo pierdas, es totalmente gratis. Y recibirás hasta un 70% de royalties en la moneda que prefieras. No tienes que convencernos de que tu libro merece publicarse. Ahora todo el mundo puede publicar por su cuenta, ya sea una obra nueva o algo que lleva años escrito. Sí, ¿recuerdas tu primer libro? ¿El que escribiste hace años? ¿El que lleva años en tu disco duro? Sí, ese. Ha llegado el momento de que vea la luz o un público. Con KDP verás las cifras de venta de tu libro en tiempo real. Y para quienes prefieran copias impresas, puedes autopublicar con CreateSpace, una compañía de Amazon. También puedes crear tu página de autor gratis usando Author Central. Tienes una gran historia que contar y Kindle Direct Publishing la hará llegar a tus lectores. Más información en kdp.amazon.es.
Hay una serie de cuestiones que debemos conocer a la hora de preparar nuestro manuscrito en el procesador de textos que utilicemos, ya sea en un PC o en un Mac. Este manuscrito luego lo abrirá un programa de Amazon específico, que se pone a nuestra disposición gratuitamente, para darle el formato final, ese formato adecuado para la lectura en dispositivos digitales. Si no tenemos en cuenta estas cuestiones, puede ocurrir que el resultado no sea el apetecido, y esto siempre irá en contra nuestra y de nuestros lectores. Bien, comenzamos. Para este videocurso no solamente voy a contar cómo se hace todo el proceso, sino que yo mismo voy a hacerlo en la realidad, ya que he decidido publicar en Amazon un libro que originalmente publiqué en papel en una editorial tradicional en el año 2004. Vemos la primera página donde se muestra mi nombre y el título del libro. Es muy importante que no dejemos espacios en la parte superior de la ventana, aunque no es algo obligatorio, pero tendremos más posibilidades de cambiar el formato y adaptarlo más a nuestros gustos si lo hacemos así. Entre el nombre y el título dejaremos solo un espacio. Lo más habitual es que la primera página del libro solo muestre el nombre y el título. Por lo tanto, iremos al final del título e insertaremos un salto de página. No nos preocupemos ahora porque estén muy juntos, porque esto va a cambiar totalmente cuando lo editemos con el programa de Amazon. En la segunda página, que queda en blanco en este caso al insertar un salto, la vamos a eliminar como hacemos habitualmente en Word, que es el programa que yo estoy empleando, y vemos que en mi caso tengo una frase como inicio del libro. Puede haber una frase, una dedicatoria, otra serie de elementos. En este caso vale lo mismo que la primera página. No dejemos espacios innecesarios e insertemos un salto de página al final del nombre del autor. Una vez más tenemos una página completa que no es necesaria y comenzamos por el primer capítulo del libro. De momento debemos ir al final de cada capítulo para insertar en él otro salto de página. Esto hay que hacerlo en todos los capítulos. El texto se lee con páginas seguidas, pero al final de cada capítulo queda más estético que termine en la página que corresponda y el siguiente capítulo encabece una página nueva. Si bajamos a la parte inferior, podemos añadir el texto fin y también es conveniente repetir nuestro nombre y el título del libro. Así, cuando un lector termine nuestra obra, podrá tener esos datos presentes en su memoria. Si volvemos a la parte superior de la ventana, ya hemos dado formato a la primera página, hemos dado formato a la página en la que se puede incluir una cita, una dedicatoria, y si bajamos donde comienza el libro propiamente dicho, el capítulo 1, también es muy importante que diferenciemos los títulos o los apartados del libro, que los diferenciemos en el formato que les dará Word o el programa que utilicemos como editor de textos, para que no haya después una confusión en la transformación al programa específico de Amazon. Esto es tan sencillo como seleccionar el número de capítulos, si lo tienen, en mi caso es el 1, y elegir para él un formato que, sea adecuado a ese número. Podemos volver a ponerlo en la posición que más nos agrade y después el título del capítulo, pues haremos con él lo mismo. En este caso, por ejemplo, elegiremos para él el estilo título. Esto lo repetiremos en todos los capítulos. En este primer capítulo de mi libro no hay ningún otro encabezado, con lo cual llegaremos al capítulo 2, donde haremos la misma operación. Una cuestión importante a comentar es que en mi libro hay bastantes notas. Esas notas al pie de página se reconvertirán en notas al final del libro con un enlace que permitirá al lector acudir a ellas directamente y regresar al punto en el que estaba leyendo. En los capítulos en que sí que existan diversos niveles de titulación, pues tendremos que elegir otro estilo de la lista que nos permite el procesador de textos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí un encabezamiento al que debo dar formato para que no haya después desajustes. En este caso, por ejemplo, voy a elegir otro estilo que va a ser título 4. Puedo copiar el formato y repetirlo en el resto de encabezados que sean similares. Así lo haríamos hasta el final del libro. Yo ya no tengo más niveles, es decir, que lo que tendría que hacer es completar esta tarea y dejarlo todo con un formato similar, un formato válido y un formato definitivo. Guardamos el documento y lo cerramos. En el caso de un libro técnico, con un formato específico en el que hay imágenes, diseños, fórmulas, etc.,
La cuestión es mucho más simple, eso sí, más simple a costa de un trabajo previo en el que tendremos que maquetar nuestro libro, incluyendo en su posición las imágenes, fórmulas, ilustraciones que pueda contener. Este archivo se convertirá en un PDF y el PDF luego lo importará el programa de Amazon para transformarlo en un libro para leer en los dispositivos digitales. Para el ejemplo de este vídeo, he elegido un texto que no es en sí un libro, pero tiene un formato similar y puede ilustrarnos sobre cómo tiene que estar maquetado. Voy a utilizar Book Trailers, crear paso a paso, subir a la red y promocionar un informe que en 2017 realicé para Acta sobre este tipo de vídeos que sirven para promocionar los libros de los autores y que son accesibles pues a través de las plataformas clásicas como YouTube o Vimeo y también para compartirlos en las redes sociales. Bien, este informe tiene una portada, una página de rótulos o créditos y comienza propiamente con una serie de elementos que ya podemos distinguir en la ventana. Por ejemplo, una cabecera con un color, una imagen, un pie de foto, texto por supuesto. Todo esto se repite a lo largo del informe, que debemos considerar a todos los efectos equivalente a un libro que queramos publicar y, como decía, es un trabajo previo del autor para tenerlo a su gusto. En este caso, a diferencia de los libros literarios o los libros en los que predomina el texto, aquí el programa de Amazon va a respetar el formato que hayamos definido. El programa gratuito que Amazon pone a nuestra disposición para transformar nuestros libros en el formato adecuado para la lectura en dispositivos digitales se llama Kindle Create. En la página del navegador, para poder descargarlo, primero escribiremos el nombre, Kindle Create. Pincharemos en el enlace que nos lleva a la página de descarga y ahí podremos seleccionar si queremos descargarlo para Windows desde la versión 7 hasta las actuales o bien para los sistemas operativos de Mac. En mi caso utilizo PC con Windows, con lo cual pincharé en la primera opción. Simplemente el programa se descarga en nuestro disco duro y no tendremos más que ejecutarlo para instalarlo en el sistema. El proceso de descarga puede tardar unos minutos. Aún así se trata de un programa bastante ligero y muy fácil de utilizar. Tenemos dos opciones básicas. La primera, novelas, ensayos, poesía, narrativa de no ficción, es decir, un libro tradicional en el que en principio no hay más que texto. Y después también la otra opción es libros de texto, guías de viaje, libros de cocina y libros de música. Vamos a ir con la primera opción, la de novelas, ensayo, poesía, narrativa de no ficción. Hay que pinchar en la opción seleccionar archivo. Una vez hecho esto, se nos abrirá una ventana del explorador del sistema operativo donde podremos elegir nuestro libro, nuestro documento .doc o .docx. Al cargar nuestro manuscrito en el programa, veremos que siempre hay algunas diferencias que no nos tienen que preocupar porque podemos corregirlas en el propio programa. El programa nos informará de que la importación se ha realizado correctamente. Oprimiremos el botón continuar y nos ofrecerá una opción para automáticamente localizar los capítulos del libro, una serie de elementos que pueden ser interesantes para incluir dentro del formato, que será ese formato final que podrá ver quien utilice el Kindle, el ebook, utilice la tablet o el teléfono móvil. En el caso de los libros literarios, donde predomina el texto, no es necesario utilizar ninguna opción automática. Podemos pasar directamente a la ventana principal del programa oprimiendo el botón cancelar. Hay una zona a la izquierda de la imagen en la que podremos comprobar cómo quedan las distintas páginas y los capítulos. Podemos ir bajando con el ratón mediante la barra de desplazamiento y pinchar en cualquier momento en una de las páginas. Es muy importante que cuando comprobemos la maquetación del libro con Kindle Create, miremos página por página, porque ocurre a veces que algo que es aparentemente igual en una parte del libro que en otra, pues de algún modo ha incluido un formato que nosotros no visualizamos, que es transparente para nosotros como usuarios por ejemplo en el programa Word o en otro programa que utilicemos para maquetarlo, y que en el Kindle Create se vea completamente distinto. Todo se puede solucionar. De hecho, vamos a ver una serie de elementos que podemos ir cambiando. Por ejemplo, en la página inicial, en mi caso, pone mi nombre y el título del libro. Mi nombre tiene un tamaño adecuado, pero el título del libro se ve pequeño. En todo caso, el texto completo está demasiado arriba. Si queremos comprobar cómo queda en Kindle, por ejemplo, en el dispositivo de lectura de ebooks, tenemos en la parte superior derecha de la ventana una serie de herramientas y una de ellas es Vista Previa.
Si pinchamos en vista previa, se nos abrirá una nueva ventana que tiene la forma precisamente de un libro electrónico y que en la zona izquierda, donde pone Inspector, nos muestra una serie de opciones. La primera es el dispositivo. Ahora mismo está seleccionado tablet. Es muy interesante, pero sobre todo nos interesa el ebook. Así que seleccionaremos dispositivo Kindle y comprobamos que efectivamente el título queda muy arriba y además muy pequeño. Lo que vamos a hacer es arreglar esto. Cerramos la ventana, volvemos a la ventana principal, a la pantalla principal de Kindle Create, y lo que hacemos es tan sencillo como dar unos espacios para colocar el nombre. Después bajamos hasta el título y en el título lo que hacemos es cambiar el tamaño del texto. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. En la parte derecha de la ventana tenemos otra serie de herramientas, elementos que se visualizan, y uno de ellos es formato. Pinchamos en formato y veremos que podemos cambiar el tamaño de letra. Yo voy a elegir 22 puntos. Voy a dejarla en recta, sin subrayar y tal y como está. Si seguimos bajando, vemos que yo he incluido, en mi caso, una frase inicial que también queda demasiado pegada a la parte superior de la página. Vamos a darle algunos espacios. Y también el nombre del autor de la frase me resulta más agradable que quede a la derecha de la ventana, a la derecha de la página más bien en este caso. Esto es por supuesto una cuestión de gusto personal, cada uno lo puede hacer como quiera, pero para hacerlo sería simplemente en la misma zona de la ventana donde hemos cambiado el tamaño del texto del título, no tenemos más que cambiar la alineación del párrafo, en este caso a la derecha. Seguimos bajando y vemos el primer capítulo. Ese primer capítulo tiene un número, un título y comienza el texto. Ya nada más verlo, no nos tenemos que preocupar por el tamaño del texto, o demasiado por el tamaño del texto. Las proporciones entre el texto sí, y yo creo que me parece aceptable el tamaño del título y también el tamaño de la letra. Luego, en Kindle, cualquier lector puede cambiar esto a su voluntad mediante las herramientas que permite el ebook. Pero sí que hay algo que no me resulta agradable en un ensayo, como tampoco lo sería en una novela. Y es que los párrafos están separados por un espacio. Para corregir esto también es muy sencillo, no tenemos más que seleccionar todo el texto que queremos hacer que cambie de formato. Podemos con el teclado, oprimiendo la tecla mayúsculas, dejándola oprimida, y con la flecha que indica la parte inferior de la ventana, ir eligiendo todo el texto que queramos. Para hacer la prueba nosotros ya tenemos seleccionado el texto y lo que vamos a hacer es eliminar ese espacio desagradable en una obra, ya digo, como una novela o como un ensayo. Estamos en la zona de visualización de la derecha de la ventana de Kindle Create y ahí tenemos en la parte inferior una opción que se llama espaciado. Pinchamos en ella y veremos que marca 0 en la casilla que queremos modificar. Pero es aparente, en realidad deberíamos modificarlo y volver a dejarlo en 0. Esos espacios ya no están. Una vez hayamos comprobado que nuestro libro de principio a fin es correcto, lo que debemos hacer es publicarlo. Bueno, lo que debemos hacer es guardarlo. La opción de guardar se encuentra en la barra de herramientas de la parte superior derecha de la ventana. Se abrirá una ventana del explorador del sistema operativo, elegiremos la ruta y el nombre del archivo. El archivo en sí es un formato intermedio, un formato de salvaguarda que es propio de Kindle Create. Si necesitamos volver a abrir el libro para hacer algún cambio adicional, utilizaremos este archivo, si no simplemente será el archivo intermedio que habremos guardado para no perderlo. Hecho esto, solo nos queda publicar el libro. Bueno, Kindle Create lo llama publicar, todavía no es publicarlo en la página de Amazon, sino crear el archivo del libro electrónico, el archivo cerrado, empaquetado, que es utilizable y el que va a adquirir la persona que quiera leer nuestra obra. En la ventana superior derecha, la última opción es publicar. KPF es el archivo final que subiremos a la plataforma de Amazon. Lo guardamos y ya queda todo listo. Ahora ya tenemos nuestro libro listo para poder ser publicado, pero antes debemos registrarnos en la plataforma de Amazon. Volvemos a la página de inicio de Kindle Direct Publishing y esta vez pincharemos en el botón registrarse. Si ya dispone de una cuenta, bueno, pues defínala para poder acceder e iniciar sesión. En mi caso tengo que crear la cuenta y es lo que voy a hacer. Escribo mi nombre completo, una dirección de correo electrónico,
Defino una contraseña que, como se nos especifica, debe tener al menos 6 caracteres, y la verdad es que lo mejor es que sean un poco complicados para que nadie pueda acceder a nuestra cuenta. Yo defino mi contraseña, que va a tener 8 caracteres, y la confirmo. Al crear la cuenta se aceptan las condiciones de uso y venta que tiene Amazon. Vamos a crear la cuenta, y al crear la cuenta accederemos de un modo directo a la ventana de Kindle Direct Publishing, donde se nos avisa, de las condiciones del acuerdo que suscribimos al aceptar utilizar esta plataforma. Ya hemos hablado de este contrato, con lo cual aceptamos. En la parte superior de la ventana vemos que tenemos que completar los datos de nuestra cuenta. Hay un enlace que se llama Actualizar ahora, que pincharemos para seguirlo, y en la siguiente ventana tendremos que definir en qué país o región reside, en este caso España. La seleccionamos en el menú desplegable, nombre completo que ya estaba definido pero lo tenemos que repetir, la dirección física, la ciudad, el estado, provincia o región, pues en mi caso Madrid, el código postal y el número de teléfono en numeración internacional, es decir, más 34 y el número de teléfono. Lo siguiente es, para recibir los pagos, dar la información bancaria. ¿Dónde se encuentra su banco? Pues también en España. Moneda del banco, euros. Nombre del titular de la cuenta, otra vez de nuevo mi propio nombre. Definimos si es cuenta corriente o cuenta de ahorro, en mi caso cuenta corriente, y nos pide el número IBAN, que es el número completo que internacionalmente define los números de cuenta bancarios. Hay que introducirlo evitando que tenga espacios. También tendremos que introducir el código SWIFT, que es un código que define a cada banco. Es un código internacional para que cada banco esté definido por, vamos a decir, un marcador unívoco y que haga que no haya ningún tipo de dudas, porque hay que tener en cuenta que Amazon es una tienda internacional, está implantada prácticamente en todo el mundo. Este código, según el banco, hay que buscarlo, se puede encontrar con mucha facilidad en internet, o si no, se puede llamar al banco y preguntar cuál es su código de identificación SWIFT o BIC, y no hay más que colocarlo en esta casilla para que quede definido. El nombre del banco, en mi caso, es Bankia. Ya han quedado definidos los datos bancarios. Lo siguiente que haremos es guardar y nos queda rellenar la información tributaria. Pincharemos en el botón y en la siguiente ventana tendremos que definir un cuestionario fiscal sobre información tributaria. Definiremos si somos una persona o un negocio, en mi caso una persona física. Si fuésemos una editorial tendríamos que marcar negocio. Después, si somos una persona de dentro de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo, y también se nos pregunta si actuamos en nuestro propio nombre o como representantes de otra persona. Yo actúo en mi propio nombre, con lo cual marcaré no. Mi nombre completo ya aparece cumplimentado y lo siguiente que tendremos que hacer es definir el país de nacionalidad, en mi caso España. También vemos que aparecen los datos de la dirección física y si esta es la dirección permanente en la que se recibirá el correo. Dejaremos marcada la casilla y continuaremos con el número de identificación fiscal, es decir, el NIF. El nombre internacional de nuestro NIF es TIN. Si fuéramos de Estados Unidos, definiríamos nuestro TIN estadounidense. En nuestro caso, en España, pondremos nuestro NIF, nuestro número de identificación fiscal, los números del DNI más la letra. Más abajo tendremos que firmar y enviar, como lo denomina Amazon. Se nos muestra una vista previa del formulario fiscal que hemos rellenado y basta con pinchar en el botón Enviar formulario para terminar esta fase. Amazon validará que todo es correcto. Pincharemos en el botón Salir del cuestionario y volveremos a la información sobre el autor o editor. Ha llegado el momento de publicar nuestro libro. Accederemos a la ventana de Kindle Direct Publishing, nos identificaremos en el registro y accederemos directamente a nuestra página, donde en la parte superior tenemos un enlace que se llama Biblioteca. En el centro de la ventana, el recuadro Crear un nuevo título nos da dos opciones, un ebook para Kindle o un libro de tapa blanda. Veremos ambas opciones, pero primero el ebook de Kindle, que es el libro electrónico, que es lo que realmente es objeto de este videocurso. Pincharemos en la opción y esto nos lleva a otra página donde tendremos que definir
toda la serie de datos de nuestro libro, el precio de venta, otras cuestiones y, por supuesto, subirlo a la plataforma de Amazon. En primer lugar tenemos el idioma, que en este caso es español. Título del libro. Hay que escribir el título, como explica, tal y como se desea que aparezca en la portada. Subtítulo. Es opcional. Yo no voy a poner ningún subtítulo porque creo que el título del libro es lo bastante potente y además ilustrativo del contenido. Por debajo tenemos serie. Bueno, serie es cuando un libro pertenece a una colección, es decir, no es un libro único, sino que pertenece a una serie. En mi caso no es así, si lo fuese habría que identificar el nombre de la serie y el número del libro dentro de esa serie. El número de edición, en el caso de Amazon, hace referencia a las revisiones. Es decir, podemos haber publicado un libro previamente, haberlo revisado y con posterioridad subirlo de nuevo a la plataforma. En ese caso, el número de la edición tiene sentido, porque sería una revisión. Por ejemplo, a veces se utiliza el concepto de edición revisada. En mi caso es primera vez que lo subo, con lo cual no hay que rellenar esta casilla. Un poco más abajo, autor o colaborador principal, bien, nombre y apellidos. Colaboradores, también es opcional, tiene que ver con la posibilidad de que haya más de un autor o un ilustrador o un traductor, es decir, una persona que tiene derechos de autor sobre una parte de nuestra obra. En mi caso tampoco es así. Ahora llegamos a una casilla crucial, la descripción. La descripción va a ser el pequeño texto que va a definir nuestro libro cuando un usuario acceda a la plataforma de KDP y a nuestro libro. Es esencial, es importantísimo que definamos nuestro libro con precisión y siempre intentando, vamos a decir, enganchar al posible lector. Este texto está limitado a 4000 caracteres y mi recomendación no es agotarlos por necesidad, es decir, escribir una descripción que sea muy completa, que sea muy clara, que tenga esos cebos o ganchos que podamos utilizar para el lector, pero que no sea prolija. Yo voy a realizar una descripción sucinta, concreta y específica. El siguiente paso es especificar los derechos de publicación. Pueden ser dos opciones: tengo los derechos de autor y los derechos de publicación necesarios, o esta obra es de dominio público. En mi caso es una obra creada por mí, con lo cual tengo los derechos de autor y los derechos de publicación necesarios. Marco la casilla y aquí llegamos a otro punto que también es esencial, quizá aún más que la descripción, que son las palabras clave. Las palabras clave permiten a los usuarios localizar libros que se corresponden con una búsqueda. Bien es cierto que para un ensayo esta elección de palabras puede ser más compleja que para un libro técnico, donde quizá tenemos mucho más claro cuál es el argumento de venta de nuestro libro y lo que pretendemos es específicamente que el posible lector, el potencial lector, lo localice. Por debajo encontramos categorías, otro recuadro en el que se nos pide que establezcamos las categorías a las que pertenece nuestro libro. Vamos a pinchar en el botón Configurar categorías y veremos que se nos abre un cuadro desplegable. En el caso de un libro técnico, un libro científico, la primera categoría sería Educación y referencias. En el caso de mi libro, que es un ensayo, sería No ficción. Si pinchamos en Educación y referencia, vemos que se despliegan otras categorías. Cada una de ellas tiene sus propias subcategorías. Aquí puede ocurrir que no consigamos encontrar la categoría exacta donde está nuestro libro y podamos vernos tentados de pinchar la última de las categorías troncales que aparecen en esta ventana, no clasificable. No lo recomiendo, porque no clasificable dificulta al lector en sus búsquedas encontrar nuestra obra. Así que tenemos que buscar lo que más se ajuste. Voy a subir de nuevo en la ventana y elegir en no ficción cuál es la categoría de mi libro. Y aquí decir que en contra de lo que pueda parecer, es mejor categorizar más el libro. Dos categorías, categoría y subcategoría, es lo mínimo, pero si lo categorizamos más será favorable para nuestra obra y no lo contrario. A veces pensar que estamos en un lugar más amplio nos puede llevar a pensar que habrá más personas que lleguen a nuestra obra, pero en este caso no es así. Es mejor categorizarlo lo más posible, al menos con 3 categorías. Una vez hecho esto, pinchamos en Guardar y quedará definido en las categorías de Amazon. En el siguiente cuadro vemos que se nos pregunta por los rangos de edad y nivel educativo de los lectores que van a comprar nuestro libro. Esta clasificación por edades sobre todo se hace pensando en los jóvenes, en los niños, con lo cual en caso de obras para adultos no hace falta rellenar nada. Y por fin tenemos opciones de publicación. Estoy listo para lanzar mi libro ahora o poner mi ebook en preventa.
Nosotros habremos terminado de crear la maqueta de nuestro libro, de haberlo encapsulado para publicación en Amazon, con lo cual podemos publicarlo, podemos subirlo a la plataforma ahora mismo. Si no fuera así, pero estamos terminando la obra, podríamos utilizar la opción poner mi ebook en preventa. Esto hace que los lectores interesados lo soliciten para cuando esté disponible. Si de verdad cree que un libro lo va a terminar en poco tiempo, puede utilizar esta opción, pero yo le recomiendo que haga todo el trabajo completo y luego lo publique. Es la opción que vamos a seguir. Pinchamos en el botón guardar y continuar y pasamos a la siguiente ventana. Esta ventana tiene un epígrafe general que es contenido del ebook Kindle. En primer lugar nos encontramos manuscrito. Hay una opción que es gestión de derechos digitales DRM. ¿Qué significa esto? Si habilitamos la DRM, lo que haremos será introducir unos códigos en nuestro ebook que impedirán o tratarán de impedir la piratería. Al final, como todos sabemos, por desgracia la piratería es un hecho contra el que prácticamente no se puede luchar más que con cuestiones políticas. En la práctica no tiene demasiada utilidad, no va a servir prácticamente para nada. Yo no voy a marcar esta gestión de derechos digitales a través de DRM, con lo cual simplemente me queda subir mi manuscrito de ebook. Pincharemos en el botón al efecto, lo cual abrirá una ventana de navegación en el disco duro donde tendremos que seleccionar la ubicación de nuestro libro. Hecho esto, se empezará a subir el libro a la plataforma. Mi manuscrito se titula La cara B de Jesús, David Zurdo, la extensión KPF, que es la que utiliza Amazon. Por debajo se nos solicita incluir la portada del ebook Kindle. Aquí tenemos tres opciones básicas. Una es crear nuestra portada por nuestros propios medios, otra es recurrir a una empresa especializada o a un diseñador que nos cree la portada, y la tercera opción es utilizar una herramienta que gratuitamente Amazon pone a nuestra disposición para crear la portada. Esta última, por supuesto, es una opción válida, pero tiene el gran problema de que las portadas creadas de este modo semiautomático van a adolecer de cierto parecido, de cierta similitud con otras portadas, y esto no es algo positivo. En un futuro videocurso aprenderemos cómo crear una portada, cómo elegir los elementos, la tipografía, el modo en que podemos transmitir lo que queremos con la imagen, que en el fondo es la primera que ve el potencial lector y por ello tiene una importancia enorme. Yo he diseñado mi propia portada y lo que voy a hacer es seleccionar la segunda casilla, que es suba una portada que ya posea. Solo admite dos formatos, JPG, TIFF. Al pinchar en el botón buscar desplegaremos de nuevo una ventana de navegación del disco duro y allí seleccionaremos nuestra portada. Como en el caso anterior del libro, el sistema la subirá a la plataforma para asociarla a nuestro libro y ya la veremos en miniatura en la propia ventana. El siguiente paso lo que nos facilita es comprobar que todo ha sido correcto, que todo funciona bien. Si pinchamos en el botón abrir Previewer, el sistema nos mostrará una previsualización del resultado final. Lo primero que aparece es la portada. Si oprimimos en el botón que nos permite ir pasando páginas, veremos cómo comienza. Lo veo muy bien, el nombre, el título, la frase inicial, el primer capítulo con sus tipografías y sus espacios. Aquí, aunque sea un poco laborioso, les recomiendo una vez más que compruebe el libro de principio a fin. Es mejor detectar cualquier posible anomalía o problema ahora que cuando el libro ya esté publicado. Cuando lo hayamos hecho, oprimiremos en la parte superior izquierda de la ventana Volver a los detalles del libro. Antes de finalizar este paso, se nos ofrece la posibilidad de insertar un ISBN, el número de identificación de nuestro libro en este sistema internacional, que podemos tener, pero que no es obligatorio tenerlo, porque Amazon nos asignará un número internamente equivalente que es válido para nuestro libro a los efectos legales y a todos los demás efectos. También se puede definir una editorial, porque podemos ser una persona física que está publicando un libro en la plataforma de KDP o podemos ser una editorial y en este caso definiríamos el nombre de la editorial. Como no es mi caso, puedo ya oprimir en guardar y continuar. Nos queda una tercera fase que es el precio del ebook Kindle. En la parte superior, lo primero que se nos ofrece es la posibilidad de inscribir el libro en KDP Select. Es la exclusividad de Amazon durante un tiempo en que solo se podrá vender el libro en la plataforma de Amazon. Esto también nos da la opción de inscribirnos en un concurso, que bueno, es sobre todo para el libro literario, con lo cual en principio no nos afecta en este caso. Yo considero, aunque es una opción personal, que dar la exclusividad a Amazon es positivo. Ya que hemos elegido esta plataforma, pues llevémoslo hasta las últimas consecuencias. Es decir, marcaré la casilla inscribir mi libro en KDP Select. Por debajo encontramos los territorios. Esto hace referencia a los territorios del mundo donde tenemos derechos de distribución. En general, cuando somos autores de un libro, podemos elegir todos los territorios porque los derechos son mundiales, son para todo el planeta.
Sin embargo, hay casos en los que, por ejemplo, si hemos hecho una obra derivada de otra obra previa que esté en dominio público, por ejemplo, en un país como Francia o Canadá, pero no en España, entonces ahí tendremos que seleccionar solamente el ámbito donde queremos vender el libro. En mi caso, como en la generalidad de los casos que nos encontraremos, tengo derechos de autor en todos los territorios, derechos mundiales. Más abajo encontramos regalías y precios. En este punto debemos ser muy cuidadosos porque hay algunas cuestiones que podrían ir aparentemente en contra de la lógica. Si queremos obtener el 70% de los derechos de autor, tendremos que poner nuestro libro como mínimo a $2,99, la moneda internacional que se establece para los precios de los ebooks de Kindle. Poner un precio más alto es favorable si vendemos muchos libros, pero puede ser negativo porque nos haga vender menos libros, con lo cual el resultado final sea peor. Además, al marcar el 70% de derechos de autor, Amazon cobrará un transporte virtual de nuestro libro, que es un pequeño porcentaje que se añadirá al precio final del libro. Aquí, por supuesto, la decisión es de cada autor, pero yo prefiero seleccionar menos derechos de autor para poder poner el libro más barato y que no se cobre ningún extra. Así que elegiré el 35%, seleccionaré que el mercado principal de mi libro es Amazon España. La moneda, que ya no es internacional, sino que ya es la europea en este caso, pasa a ser de dólares a euros y le pondré un precio de 1,99 euros. En el desplegable inferior podremos consultar cuál va a ser el precio en otras monedas de otros lugares del mundo donde puedan adquirir nuestra obra, porque hoy en día en el mercado globalizado una persona de Estados Unidos que hable español puede comprar nuestro libro igual que alguien de Argentina, de México, de Chile o de la propia España. Y continuamos con Matchbook. Esta es una opción muy interesante si pretendemos publicar también el libro bajo demanda en papel. ¿Qué significa inscribir nuestro libro en Kindle Matchbook? Lo que significa es que si un lector de Amazon ha comprado nuestro libro en papel, le damos la oportunidad de adquirir también la versión digital por un precio especial. ¿Para qué sirve? Pues sobre todo para que la persona que se ha interesado en nuestro libro, lo quiere tener en papel, es quizá su preferencia a la hora de leer, pueda empezar el libro antes de que le llegue físicamente a su domicilio. Con lo cual, inscribir el libro en Kindle Matchbook es un tipo de promoción y algo que resulta muy beneficioso por la imagen positiva que da de nosotros como autores. Así que pincharemos en inscribir mi libro en Kindle Matchbook y lo podremos poner a 0,99 o gratis. Si alguien ha comprado ya nuestro libro en papel, que es más caro, creo que la mejor opción es establecer que se le envíe de un modo gratuito. Evidentemente esto, como en muchos otros aspectos de este videocurso, es cuestión personal de cada uno. Yo lo voy a poner gratuito. Por debajo tenemos la opción préstamos del libro. También es desde un punto de vista de marketing positivo, algo que crea buena imagen, y es que una persona que haya comprado nuestro libro digital lo pueda prestar a otras personas durante 2 semanas para que lean una parte, el libro completo, y si luego desean tener una copia, pues ya lo adquieran en la tienda. También considero que en este complejo equilibrio entre la imagen, lo que se transmite, la sensación que se da con nuestra obra, creo que es muy positivo el permitir el préstamo del libro. Así que, en mi caso, lo voy a permitir. Estamos ya en el momento final, los términos y condiciones. Bueno, pueden pasar 72 horas antes de que su título esté disponible para la compra en Amazon, nos dice. En realidad puede ocurrir que lo tengamos ya a la venta en poquísimo tiempo, en cuestión de minutos o de horas, pero nos avisa de que esos 3 días son el límite. 3 días nada más en tener nuestro libro en una tienda mundial como es Amazon. La verdad es que hay que reconocer que en este sentido Amazon es prácticamente insuperable. Una última consideración, en el momento de publicar el ebook estamos aceptando los términos y condiciones de Kindle Direct Publishing. Ya hemos hablado de ello lo bastante, con lo cual oprimiremos el botón publicar su ebook Kindle. A modo de resumen final se muestra una ventana en la que se nos dice que el libro ha sido enviado, vemos la portada, el título, el autor, el precio y en la parte inferior se nos invita, mediante un botón, a crear el libro en tapa blanda. El libro bajo demanda en papel que se imprimirá cuando un lector decida comprarlo. Y como nos interesa publicar también en papel, oprimiremos el botón comience a crear el libro de tapa blanda ahora. Aquí el proceso es con alguna salvedad similar al que hemos realizado para publicar nuestro libro digital, así que ya tenemos experiencia en completar los datos que Amazon solicita. Muchos de estos datos incluso aparecerán ya cumplimentados por la propia plataforma, porque ya los hemos definido en pasos anteriores. Si deseamos cambiar algo, estamos a tiempo de hacerlo. En la parte inferior de la ventana se nos pregunta si el libro tiene contenido para adultos, es decir, si contiene lenguaje, situaciones o imágenes inapropiadas para menores de 18 años. En mi caso, la respuesta es negativa, así que puedo guardar y continuar. En la siguiente pantalla de nuevo podremos definir un ISBN,
En este caso de libro impreso, aunque sea bajo demanda, Amazon nos asignará un número de ISBN gratuitamente. Al pinchar en el botón al efecto, veremos que se genera un ISBN para nuestro libro. Y una cuestión, remarcarla, ya la he comentado en otro momento, el depósito legal, aunque el libro esté impreso en papel, al ser impresión bajo demanda, la ley española establece que no es obligatorio el depósito legal, con lo cual nos podemos olvidar de esta cuestión. En la siguiente casilla se nos pide que definamos cuál fue la fecha de la primera publicación del libro. Si es la primera vez que se publica, esta casilla deberá quedar en blanco. Debajo nos encontramos las opciones de impresión. Las opciones de impresión, lógicamente, afectan al precio final del libro. En el caso de un libro científico, técnico o académico, es muy importante que el libro tenga una vistosidad adecuada, sobre todo porque dará idea de la profesionalidad de la obra, con lo cual deberíamos optar por impresión en color. No es el caso en general de un ensayo o de una novela, libros en los que nos bastaría con la impresión en negro. En cuanto al tipo de papel, es básicamente una elección personal. Puede ser un papel de color crema, un color hueso o papel más blanco. En mi opinión, una obra científico-técnica o académica debe ir impresa en papel blanco, pero un ensayo o una novela en papel crema queda un poco mejor. También se nos pide que especifiquemos el tamaño de impresión. Aquí entramos en la misma discusión anterior. Una novela o un ensayo pueden ir en un tamaño como el que aparece sugerido en la ventana, pero una obra científica o técnica puede necesitar un tamaño superior. Esto es cuestión de hacer pruebas con una impresora y ver más o menos cuál es el tamaño real, no de la hoja, sino del área que se visualiza, para elegir el tamaño del libro. La opción de ajustes de sangría en general no será necesaria porque ya tendremos nuestro libro maquetado a nuestro gusto. Y por fin podremos seleccionar el tipo de acabado de la cubierta, de la portada. Puede ser mate o brillo. Aquí estamos de nuevo ante una elección completamente personal de cada uno según sus preferencias o sus gustos. En el caso de mi libro voy a elegir brillo porque creo que la portada quedará un poco más vistosa. Aquí encontramos la gran diferencia con la publicación en digital. En digital hemos creado un archivo específico para subir a la plataforma de Amazon. En este caso debemos utilizar el archivo base. Nuestro archivo maquetado, que puede ser un doc o docx, puede estar en HTML, en RTF también, el archivo de intercambio, o lo que se recomienda, un archivo con formato PDF. Podemos partir de nuestro archivo original y convertirlo en un PDF. Allí veremos que todo funciona perfectamente y subirlo a la plataforma para que se pueda imprimir sabiendo de antemano que la posición de las páginas, del texto, los encabezados, las páginas, todo ello es correcto. Yo tengo mi manuscrito ya transformado en PDF, con lo cual oprimiré en el botón Cargar manuscrito del libro. Ya hemos cargado el manuscrito y ahora es necesario establecer la portada. En este caso, aunque yo había diseñado una portada para mi libro, era válida solamente para el libro digital. Cuando un libro se imprime en papel, tiene una cubierta completa, es decir, la portada, un lomo y una contraportada con un texto. Por tanto, en este caso abriremos el creador de portadas. En la ventana que se abre se nos ofrece la posibilidad de elegir una imagen de la galería de Amazon o bien cargar una imagen nuestra. En mi caso tengo la cara frontal de la portada ya diseñada, con lo cual oprimiré en Desde mi equipo. Se abrirá una ventana del explorador del sistema operativo donde seleccionaremos la imagen deseada. Al hacerlo, veremos que se nos ofrecen diversas posibilidades de portada. Yo seleccionaré la primera de ellas. Elegir este diseño. Por un lado veremos que está la portada del libro en un lado de la cubierta y en el otro un espacio para una fotografía nuestra, un texto biográfico y un texto de contraportada. Primero añadiremos la imagen, como de costumbre mediante el explorador de discos del sistema operativo. En todo momento podremos editar también el resto de elementos textuales de esta cubierta. Yo he preparado previamente un texto de contraportada que he escrito en mi procesador de textos para poder copiar y pegar en la contraportada. Veremos que el tamaño del texto se adapta al tamaño disponible. Podemos variarlo, si no nos gusta que quede muy grande o muy pequeño. Podemos eliminar partes, podemos, ya digo, editarlo de la manera que más nos convenga. Ya solamente me queda insertar mis datos biográficos. Insisto en que en todo momento podemos hacer retoques de tipo de texto, de tamaño, de estilo, eliminar o añadir fragmentos, etc. Cuando lo tengamos claro, daremos nuestro visto bueno, guardaremos y enviaremos la cubierta. Cuando hayamos subido nuestro libro y diseñado nuestra portada, podremos abrir el previsualizador en el botón Abrir Previewer, que nos permitirá comprobar el resultado final. Es una opción además interesante porque en ese momento Amazon aplicará una serie de filtros automáticos para comprobar que nuestro manuscrito es válido. En la página de previsualización de la impresión, Amazon me avisa de que mi libro contiene un error.
y es porque elegí un tamaño de página inadecuado para el tamaño real de mi libro. Hay una opción, un enlace, que permite ajustar las dimensiones del archivo de un modo automático. Pincharemos en él y comprobaremos que el resultado, ahora sí, es correcto. Cuando lo tengamos claro, oprimiremos el botón Aprobar. Ya solamente nos quedará comprobar en el resumen el precio de impresión de nuestro libro, que es algo que asigna Amazon, y podremos guardar y continuar. Pasaremos así a la tercera y última etapa, en la que definiremos, como en el caso del libro digital, el precio y el ámbito de venta de nuestro libro. En los territorios, como en el caso anterior, tengo derechos para todos los territorios, derechos mundiales. En precios y regalías debemos definir qué precio queremos ponerle al libro. En este caso, Amazon nos acota el precio posible para el libro, entre un mínimo de $4,28 y un máximo de 250. Los gastos de impresión se descontarán del porcentaje que recibiremos como derechos de autor, así que pensemos muy bien qué precio queremos poner al libro. Un precio muy bajo nos haría ganar muy poco dinero y un precio muy alto probablemente sería negativo en las ventas. Definiremos el precio de venta en dólares y se convertirá automáticamente a su valor en otras monedas. Yo he elegido poner mi libro a $6. Vemos que la tarifa del porcentaje es el 60%, la impresión se lleva $2,57, por lo tanto mis derechos de autor por la venta de cada libro son $1,03. Si marcamos la casilla Distribución ampliada, permitiremos que librerías físicas asociadas a Amazon puedan solicitar nuestro libro. El problema que tiene marcar esta casilla es que implica un aumento del precio mínimo, con lo cual yo la dejaré sin marcar. Podemos comprobar el precio de venta en otros mercados, sobre todo el que nos interesa es Amazon.es, donde vemos que el libro se vende a 5,16 euros y recibiré 0,78 euros por libro. Este es el paso final, así que ya solo nos queda oprimir en el botón Publicar en la parte inferior de la ventana. Se mostrará una ventana en la que se nos informa de que el libro ha sido enviado para la publicación en tapa blanda. No tenemos más que pinchar en el botón Hecho y, eso sí, saber que tardará un máximo de 72 horas en estar disponible en la tienda Amazon. En cualquier momento podemos acceder a nuestra página de Kindle Direct Publishing, donde veremos nuestros libros publicados y también se nos dará la opción de publicar otros nuevos. Pero este lugar tiene muchísimas más opciones. En la parte superior de la ventana vemos, por ejemplo, Informes. Si pinchamos en Informes, tendremos una estadística de nuestras publicaciones y de nuestras ventas. Yo acabo de publicar el libro y, lógicamente, todavía no hay ni royalties ni ventas. Todos esperamos para nuestras publicaciones que esto con el tiempo cambie y que se llene de números cuanto más altos mejor. Podemos consultar mucha información, aparte de la principal del tablero de ventas, en histórico, en mes actual, pagos, etc. Hay muchas opciones que pueden ser útiles, aunque por supuesto la principal de todas es la aceptación de nuestra obra. Si ahora pinchamos en Comunidad, accederemos a una especie de tablón de anuncios donde se reúnen mensajes de otros autores, de editores, de personas que están dentro del mundo de Kindle Direct Publishing. Puede ser interesante consultarlos tanto para pedir ayuda, solicitar información, dársela a otros usuarios. Todo esto, por supuesto, queda al arbitrio de cada autor. Y por fin, KDP Select nos invita a inscribirnos. Esta opción tiene como objetivo principal que nuestro libro pueda prestarse o entrar en promociones de 0 euros. Podría parecer un contrasentido, pero este tipo de cuestiones suelen dar más visibilidad a nuestro libro, le sirven de promoción. Como en otros casos, le recomiendo que lo lea, que lo piense y que decida si quiere o no utilizarlo. Cuando nuestro libro esté publicado en Amazon, recibiremos un email de confirmación. Ya solo nos quedará acceder a la página web de Amazon, buscar nuestro nombre o el título del libro y veremos que allí está. Solo me queda despedirme, esperando que este vídeo haya sido de su agrado, le haya resultado útil y simplemente darle las gracias por haberlo visto.